Cuando estamos hablando en este plano terrenal, que estamos en un espacio de materia, espacio, tiempo, son tres: materia, o sea, hay algo sólido, materia, espacio y tiempo. Son tres puntos importantes que está en esta realidad. Pero nosotros, hablando ahora de los tiempos, en este plano podemos, el ser humano observa pasado, el presente o el futuro en esta dimensión. Y es importante que nosotros comprendamos esto porque el pasado, vamos a relacionar palabras. Pasado, culpa. El presente, pues es el aquí y el ahora, el disfrute. Aprender, corregir, evolucionar, presente. Futuro, miedo. Entonces, cuando dice futuro, miedo. Pasado, culpa. El presente es cuando nosotros nos tenemos que concentrar y pues trabajar en eso, porque para eso vinimos, para eso encarnamos y estamos en esta vida. Y es importante que nosotros sepamos la razón de nuestro existir, ¿sí? Que cuando uno comprende qué hago aquí, cuál es mi misión de vida, es más fácil enfocarte, es más fácil vivir la vida como debe de ser. Miren, entonces decíamos, pasado, culpa; futuro, miedo. Pero el presente, en el presente tenemos que aprender. Vinimos a aprender ¿a qué? Aprender a amar, a recordar que somos amor. Entonces, aprender a amar es una tarea de toda la vida y no es fácil. Tenemos que concentrarnos aquí. En otras culturas, ¿sí? En otras culturas manejan el tiempo de lo que es el aquí, el ahora, qué haces aquí. Igual en la cultura judía, en la cultura hebrea, la Biblia cristiana, también lo maneja, pero tenemos que comprender el mensaje que están dando de acuerdo a la cosmovisión de ese tiempo del primer siglo, hablando de la Biblia cristiana, y pues bueno, hablando de 2, 3 mil años antes de la era cristiana, cómo era la mentalidad, cómo concebían la divinidad, en fin. Tenemos que ver todo eso a lo que ahora estamos en una época o en una nueva era, ¿sí? Religión, ¿qué es lo que se saca en conclusión? Cada una tiene sus enfoques con respecto al pasado, con respecto al futuro, pero también hablan del presente. Y eso es lo que yo quiero mencionarte ahora. Por ejemplo, cuando la religión habla del pasado, pues tienen que haber estos temas de redención, de sacrificio. ¿Por qué? Porque hay una culpa. Entonces, una culpa se tiene que pagar con un sacrificio para redimirte. Y bueno, ¿y eso para qué es? Para que tengas un futuro mejor. Y ahí viene la palabra futuro, viene otra palabra importante. Futuro es esperanza. Entonces, ¿qué es lo que te proporciona las religiones? Esperanza para el futuro. Algún día seremos felices. Algún día ya vamos a estar en paz, tranquilos, ya sin esto, sin aquello, sin enfermedades, sin conflictos. Algún día, la esperanza. Entonces, date cuenta cómo la religión maneja estos dos temas, ¿sí? ¿Cómo me voy a desprender del pasado? Sacrificio, redención, ¿ok? ¿Y para qué todo esto? Para tener un futuro mejor. Entonces, se brincan el presente. ¿Y el presente qué voy a hacer? En el presente, entonces, ¿qué tengo que hacer? Te estoy hablando de lo que he visto en las religiones. Pues tienes que hacer ceremonias, tienes que hacer ciertas cuestiones, ¿cómo se dice? Para poder vivir ceremonias, actividades externas para asegurar tu futuro, ¿sí? Entonces, date cuenta, la religión, pasado, culpa, ¿qué hay que hacer? Sacrificio, redención, ok, ya está. Y en el presente, tienes que hacer ceremonias, tienes que hacer todas estas liturgias, tienes que hacer todo esto para asegurar tu futuro. Bueno. ¿Y en el futuro qué va a haber? Vamos a estar mejor, va a ser la vida diferente. Entonces, date cuenta. Y eso es lo que a las personas les gusta.
¿sí? Que todo sea fácil. ¿Y en el presente qué vas a hacer? Pues la ceremonia es para asegurar mi futuro, para no perder el boleto. Ah, bueno. Entonces, esto es para cada quien, cada quien. Entonces, la cuestión es esta. Ahora, la misma, hablando de la escritura, porque la Biblia no es el único libro que nos habla de espiritualidad. Hay muchos, en todas las culturas, hay escritos que han dejado los ancestros para vivir el presente, ¿sí? Que son consejos. Ahora, ¿qué necesito en este presente? Yo necesito en este presente aprender. Fíjense, necesito aprender. Necesito corregir o rectificar. Necesito mejorar. Necesito evolucionar. Y yo quiero disfrutar. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta vida? Aprender. Aprender a amar. Punto, no hay más. De ahí viene todo. Al menos yo te estoy hablando de lo que el maestro Yeshua de Nazaret enseñó, ¿sí? Cualquier reclamación al maestro. Yo nada más soy portavoz de lo que él enseñó. ¿Qué fue? Aprender a amar, ¿sí? Constantemente, si tú analizas las enseñanzas del maestro de acuerdo a los evangelios canónicos, que en total son 80 evangelios apócrifos, pero todos sacaron 4 que canonizaron, o sea que fueron legalmente para la Biblia cristiana. Pero de acuerdo a esos 4 evangelios, ¿qué hay? Pues muestra la vida del maestro Yeshua y su esencia fue el amor. Fíjense que no fue en tantas cuestiones de debates teológicos. Es lo que yo veo del maestro, el amor. Entonces, la espiritualidad que Yeshua enseñó fue su centro, su esencia, es el amor. Y ahorita vamos a dar un pequeño repaso para que ustedes lo vean en la Biblia, ¿sí? Regresamos al tema. Entonces, en la espiritualidad, con respecto, aquí hay cosas que nosotros tenemos que ver. En la espiritualidad, por ejemplo, que Yeshua de Nazaret enseñó, algo que a mí me interesa con el tema de la espiritualidad es que en el pasado tenemos que ver algo. Está la culpa. O sea, el pasado ya es algo que la culpa ahí está. Pero ¿qué hay que hacer? La culpa tiene que ver conmigo. La culpa tiene que ver con algo que yo hice. Algo que fue un error. Recordemos la palabra en la religión, palabra pecado, lo relacionan con, pues bueno, el pecado necesita castigo, ¿ok? Castigo. Y luego viene otra palabra que es sacrificio, ¿ok? Ahora, nosotros tenemos que ver más allá de la religión. ¿Qué es lo que se tiene que ver cuando hablamos de pecado? La palabra pecado significa error. ¿Y qué hay que hacer con los errores? Corregirlos. Porque ¿de qué sirve que se hagan sacrificios y tantas cosas si no corriges ese error en tu vida? Entonces, algo que enseña la espiritualidad de la misma Biblia, porque está en la Biblia, es que el pecado, vamos a quitar esa palabra que suena muy religiosa, muy condenatoria, y un sinónimo es error. ¿Cuántos errores has cometido? Entonces, imagínate cómo se siente. Oye, ¿cuántos pecados has cometido hoy? Ah, su mecha. ¿A qué diferente suena? ¿Cuántos errores has cometido? Ah, no, pues varios. Ah, ¿y qué estás haciendo con esos errores? ¿Tienes que hacer sacrificio? No, tienes que corregirlos. De eso se trata en esta vida presente, de corregir esos errores. ¿Quién los va a hacer? ¿Otra persona por mí? No, yo lo tengo que hacer. Si algo va a suceder, yo lo tengo que hacer. Nadie lo va a hacer por mí. ¿Por qué? Porque yo cometí el error, yo lo tengo que corregir. Entonces aquí viene el punto. En esta vida estoy aquí para aprender a amar, para rectificar, para corregir errores que he cometido en el pasado. Entonces, esa culpa que el pasado me estaba aplastando por la culpa, entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdonarme a mí mismo. El autoperdón.
antes que perdonar a una persona, antes que pedir perdón a otra persona, lo más importante es el perdón a ti mismo. ¿Sí? Tenemos que estar ahí. Bueno, queda por ende que cuando uno está en esa comunión, en esa relación íntima con nuestro Creador, por supuesto que pedimos perdón al Creador. Perdóname, cometí este error y esto pues no te honra.